Proyecto 7. Análisis de la literatura del siglo de oro español. Hola a todos y a todas. Es un placer estar otra vez con ustedes. En esta ocasión vamos a darle continuidad al proyecto que comenzamos a trabajar en el salón de clases. Recuerden que vimos una sesión donde hicimos un mapa mental con las características del Renacimiento. Por lo tanto, es importante que tengan sus apuntes a la mano para que podamos revisarlos conforme vamos desarrollando el proyecto. Aprendizajes esperados. ¿Por qué les recuerdo los aprendizajes esperados? Porque los aprendizajes esperados son ese cúmulo de conocimientos y habilidades que nosotros vamos a adquirir con el desarrollo de nuestro proyecto. Se van a convertir en un referente para saber si aprendimos o no. Entre los aprendizajes esperados que vamos a trabajar están los siguientes. Infiere algunas características del Renacimiento a partir del análisis de una obra literaria. En este caso decidimos trabajar con el Lazarillo de Tormes. Ustedes ya leyeron las 2/3 partes del libro. Les voy a pedir que concluyan. Por favor, pongan mucha atención porque vamos a hacer diferentes análisis de este libro. Si no has leído o no me has entregado las actividades, por favor, ponte al corriente. El siguiente aprendizaje esperado es establece relaciones entre las acciones de los personajes y las circunstancias sociales de la época. Y el último, identifica la forma en que la literatura refleja el contexto social en el que se produce la obra. Este proyecto fundamentalmente es de literatura e historia. Si tienen alguna duda, pueden contactarme vía correo electrónico o por alguna de las plataformas que vamos a trabajar. También podemos preguntarle a Miss Eugenia, que es la encargada de impartir la asignatura de historia. Nuestro cuadro de evaluación, ese cuadro que tanto les gusta. ¿Cuál es el producto final de este proyecto? ¿Qué es lo que me van a tener que entregar? Un comentario literario sobre el Lazarillo de Tormes. Va a tener una extensión entre 2 y 3 cuartillas. Y va a tener que analizar unos elementos que yo les voy a decir con anterioridad. ¿Qué vamos a hacer para poder realizar nuestro comentario literario? Primero, vamos a analizar distintos textos renacentistas. El Lazarillo de Tormes es uno, pero lo vamos a comparar con un fragmento del Quijote y otro del Mío Cid. Las evaluaciones de la lectura del Lazarillo de Tormes. Ustedes ya me enviaron 2 vía Classroom. Los que no hayan enviado esas 2 evaluaciones, les aviso que sin esas evaluaciones no acepto proyecto final, porque son estas las que me van a asegurar que ustedes leyeron. También vamos a hacer una investigación sobre las características del contexto social, cultural e histórico de la obra. Y por último, vamos a elaborar un esquema de análisis de la obra. En este esquema yo les voy a especificar cuáles son los puntos que tenemos que desarrollar en nuestro comentario literario. Aspectos a evaluar. El proyecto, que es el comentario literario, va a tener un valor de 40%. Los exámenes, un 30%, van a ser exámenes de comprensión lectora, de habilidad verbal y de conocimientos generales. Los exámenes de simulación tipo Comipems no tienen un valor, pero es importante que lo realicen porque no podemos dejar de lado este tipo de prueba. No sabemos qué va a pasar, por lo tanto, hay que seguir estudiando. Y las tareas van a tener un valor del 30%. Si te faltan tareas, ponte al corriente. Sesión 2. La vida durante el Renacimiento, parte 1. ¿Cuáles son los propósitos de esta sesión? Identificar las características de la vida cotidiana durante el Renacimiento y relacionar la literatura con el contexto histórico. Comenzamos. La educación. ¿Qué características tenía la educación durante el Renacimiento? La educación estaba en manos de la Iglesia, aunque tendrá una apertura de temas y de quien la ejerce. La educación era un privilegio de las élites, sin embargo, algunos artesanos y campesinos se asociaron para desarrollar un sistema educativo popular.
Recuerden que durante la Edad Media la única institución que podía educar era la iglesia, y sus personajes como los clérigos, los frailes, los padres, son los únicos que se encargaban de educar. Aquí les puse un ejemplo. En el Renacimiento, algunos campesinos se asociaron con artesanos para desarrollar un sistema popular. Sí fueron vigilados por la iglesia, pero ya no fue la iglesia la única encargada de educar. Por otra parte, hubo una apertura de temas, es decir, ya no se hablaba únicamente de religión en las escuelas. ¿Qué se enseñaba? Se enseñaba principalmente gramática, dialéctica y retórica. La retórica es el arte del convencimiento y tiene sus orígenes en Grecia. Se le adjudica al filósofo Sócrates. Aquí es bien importante, recuerden que el Renacimiento, para rescatar temas de los modelos grecolatinos. También se enseñaba matemáticas, poesía, oratoria y filosofía, historia civil y política. Estas dos últimas con la intención de que las personas se formaran para gobernar. Los jesuitas se dedicaron exclusivamente a la enseñanza secundaria y superior. Los jesuitas, recuerden que los forma el Vaticano con la intención de combatir la reforma protestante. Pero son estos jesuitas los que se van a encargar de educar en América. Estos jesuitas van a ir a lugares en donde otros frailes no quisieron ir. Por ejemplo, en Paraguay se van con poblaciones nómadas, los enseñan a ser sedentarios, les enseñan la agricultura y ponen pequeñas escuelas donde los adoctrinaban. Esencialmente, estas escuelas tenían la finalidad de enseñarles la religión católica. Se permite la impresión de libros para que más personas sean instruidas, pero estos deben ser examinados y aprobados por la Iglesia. Recuerden que el primer libro en publicarse fue la Biblia. La Iglesia, mediante el Concilio de Trento, que vamos a ver más adelante, permite que se impriman otros libros con otro tipo de conocimiento, pero siempre y cuando no violara alguna de las leyes católicas. En el caso de Lazarillo de Tormes, como hacía una crítica a la Iglesia y a la sociedad, es prohibido. Y por último, para que pudieran aspirar a entrar al seminario, es decir, todos aquellos aspirantes a ser sacerdotes, mínimo debían ser hijos de un matrimonio legítimo ante la ley, es decir, no podían ser bastardos, tenían que ser fruto de un matrimonio frente a la Iglesia, y además tenían que ser alfabetas, es decir, tenían que saber leer y escribir. Aquí les pongo una imagen donde está una persona estudiando, cómo era la educación a nivel superior, y aquí en esta otra viene un ejemplo de estas asociaciones entre campesinos y artesanos, donde las personas aprendían oficios. Por ejemplo, hacer zapatos, hacer textiles, etc. Organización social. La estructura social de España se basaba casi exclusivamente en la propiedad de la tierra, pero esta estaba a manos de la nobleza y el clero. El clero es todos los personajes que tenían relación con la iglesia. Entonces, pertenecía a la nobleza y al clero. Pero era una sociedad realmente estratificada. En la punta de esta organización social encontrábamos al rey. Posteriormente encontrábamos a la nobleza con título y a la nobleza aristócrata, que eran ricos que no tenían títulos de duque, condesa, etc. Después encontrábamos a una incipiente clase media, que les pongo aquí, que era bastante escasa y débil, y principalmente estaba engrosada por comerciantes. Pero la iglesia tenía, imaginemos un triángulo, hasta la punta del rey, la iglesia tenía personas en todos los niveles y clases sociales. El papa, los obispos, eran personas adineradas, pero los frailes,
las órdenes de monjas, etcétera, eran personas sumamente humildes y pobres. Les pongo aquí, la nobleza española no era homogénea, existía la nobleza baja y alta. El clero o la iglesia estaba presente en todos los niveles de la sociedad española. Y aquí abajito les pongo que las minorías étnico-religiosas estaban constituidas por judíos, obviamente pertenecían a la clase baja. Recuerden que nosotros vimos en la película del Mercader de Venecia que los judíos no podían tener propiedades, por lo tanto se dedicaban a la usura. La usura era esta actividad donde prestaban dinero y cobraban, pero cobraban con réditos, por lo tanto eran mal vistos. Los gitanos eran una población esencialmente nómada y fueron perseguidos durante mucho tiempo. Incluso en la actualidad en algunas comunidades no son bienvenidos. El fenómeno de la esclavitud se vio potenciado por la expansión hacia América. Principalmente obtenían esclavos de dos formas. Los esclavos que vivían en España principalmente eran domésticos y los obtenían de las guerras. Muchos musulmanes fueron esclavizados o expulsados. Y por otro lado, recuerden que Portugal empezó a atrapar personas de África y las llevaba en calidad de esclavo a pueblos de América. Las personas de África casi siempre se iban para América y las personas capturadas en la guerra se quedaban en Europa. El fenómeno de la esclavitud se vio potenciado, obviamente, por la expansión a América. El pueblo era el peldaño más numeroso, constituido principalmente por el campesinado. También estaba constituido por ladrones, vagabundos y mendigos. Aquí es bien importante, todos estos campesinos pobres que no tenían recursos tenían que huir a las ciudades y formaban este gran grueso de la población de la cual nos habla el Lazarillo de Tormes, estos ladrones, vagabundos y mendigos, o bien conocidos como pícaros. También podrían estar estos hidalgos, que eran personajes que tenían un título real, o eran escuderos, o eran personajes importantes, pero que no tenían recursos económicos. Eran viajeros, eran personas que andaban buscando fortuna en otros lados. También los menciona en la obra. Y aquí les pongo un ejemplo de un hidalgo, de la nobleza y de los reyes, y de los ladrones, pícaros, bravucones, etc. Van a contestar lo siguiente para concluir. ¿Quiénes se encargaban de la educación durante el Renacimiento? ¿A qué clase social estaba dirigida la educación y con qué objetivo? ¿El Lazarillo de Tormes tenía acceso a la educación? ¿Sí o no y por qué? ¿A qué clase social pertenecía el Lazarillo de Tormes? ¿A qué clase social pertenecen los personajes principales presentes en la novela? ¿Qué conflictos o problemáticas sociales se mencionan en el Lazarillo de Tormes? Y al final van a elaborar una pirámide que ejemplifique las clases sociales existentes en España en el siglo XVI y XVII. Y aquí les pongo un ejemplo de esta pirámide. Hasta la punta de la pirámide estaba el rey y las cortes, que eran las personas, su mano derecha y todas las personas que lo ayudaban a gobernar. Después, ¿quiénes estaban? Se los mencioné con anterioridad, también pueden investigar en internet. Comerciantes, bajo clero, ¿estos qué serían? Los comerciantes engrosaban qué tipo de clase. Aquí me ponen la clase alta, media, baja, me ponen los nombres. Y también me van a poner algunas características. Y hasta abajo, ¿quién estaba? Eran varios grupos los que estaban hasta abajo. Entonces me van a hacer esta pirámide. La pueden hacer en su cuaderno y mandarme una foto. O bien la pueden hacer por internet, en un documento y enviarlo a cualquiera de las plataformas. En esta ocasión es todo. Si tienen alguna duda, me pongo a sus órdenes